paciente de segundo año del Hospital Guillermo Almenara y mi persona, paciente del primer año, un caso clínico muy interesante, ¿no? Que como bien lo dijo la doctora Pecho en la presentación anterior, fue un caso que estuvo siendo manejado desde la unidad de geriátricos agudos del Hospital Guillermo Almenara. Ok. El caso clínico es de un paciente varón de iniciales RLC. Es un paciente adulto mayor de 65 años que reside, bueno, nace y reside en Lima. Es un paciente casado que cuenta con dos hijos, con secundaria completa y de ocupación vigilante. Dentro de la búsqueda de sus antecedentes patológicos, encontramos que el paciente presentó aproximadamente en el año 2016 TBC pulmonar. Él nos refiere que completó un esquema sensible de 6 meses. También tiene el diagnóstico desde el año 2000, el servicio de neurología de nuestro hospital. También tiene como antecedente una infección por COVID, una infección leve en el año 2022, una anemia crónica manejada y estudiada de manera particular sin etiología confirmada, y uno de sus diagnósticos más recientes al momento del ingreso fue un trastorno depresivo manejado por el servicio de psiquiatría también de nuestro hospital, ¿no? En febrero del 2023. Nos niega antecedentes quirúrgicos y dentro de toda la medicación habitual de la cual recibía, nos comentaba que en ese momento llevaba una medicación de levodopa carbidopa, media tableta por la mañana y media tableta por la tarde. Asimismo, tenía como medicación para la parte psiquiátrica el tratamiento con clonazepam, una tableta por las noches, y fluoxetina, una tableta en la mañana y en la tarde, así como tiamina, una tableta por las mañanas. Bueno, la línea de tiempo del paciente, como pueden ver, inicia el 18 de octubre del año 2022. Él nos comenta que previo a llegar a al consulta externa de nuestro servicio en nuestro hospital, él fue referido de su policlínico por un estudio de una anemia crónica, como nos mencionaba en sus antecedentes, asimismo con un síndrome doloroso, em, y para ampliar los estudios con el servicio de geriatría. Entonces, el día 18 de octubre, el paciente ingresa a consultorio externo de geriatría. Él refiere en ese momento un dolor abdominal, pérdida de peso de manera involuntaria, aproximadamente 20 kilos en un año, y nos niega disfagia. Al examen físico, el médico evaluador encuentra una generalizada, tres cruces sobre tres, un abdomen, un dolor abdominal, la palpación fundamental, y sosteniendo los antecedentes, más la pérdida de peso de involuntaria y el examen físico, el médico tratante le da los auxiliares, ¿no? Tanto IMACO como posterior a ello, es aproximadamente, disculpen, es aproximadamente el 21 de noviembre del mismo año que el paciente llega con la interconsulta gastroenterología, asimismo llega con los exámenes auxiliares, ¿no? Como podemos ver, viendo un poco la anamnesis en el consultorio, el paciente ya definía este dolor abdominal como de manera difusa, ¿no? No esclarecía en ese momento pues, ni el tipo de dolor presentado. Asimismo, volvía a reafirmar la parte de la pérdida de peso de manera involuntaria y también el médico doctor en ese momento nuevamente la aparece generada, el dolor abdominal difuso, la palpación profunda y niega síntomas o signos moniales, ¿no? En la parte derecha, el paciente llega con esta analítica. Entonces, lo más resaltante es que llega con una anemia severa, con una de 3.9 microcítica hipocromia, ¿no? Entonces, el plan del gastroenterólogo fue derivar al paciente a emergencia para que pueda completar el soporte transfusional. Entonces, ese mismo día, en el transcurso de la tarde, el paciente llega a emergencia del hospital de Almenara, y el médico amplía un poco más la anamnesis y logra obtener un dato muy importante, ¿no? Que es que el paciente asociado a la pérdida de peso involuntario
a la debilidad, al cansancio, fatiga y en el momento negaba disfagia. Entonces, al examen físico, nuevamente se evidencia la palidez de 3 cruces sobre 3, en un abdomen blando depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio, pero no encuentra signos peritoneales. El paciente se le solicita los laboratoriales en el cual se vuelve a encontrar el severa, en este caso del 4.1, nuevamente hipocrómica, y el perfil leucocitario es dentro de lo normal. Entonces, él ingresa con el diagnóstico de una anemia severa microcítica hipocrómica con hemorragia digestiva alta para descartar una neoplasia en tracto gastrointestinal. Y como recordemos que en ese momento estaba todo el tema de la pandemia por COVID, eh, él le solicitan una prueba antígena, la cual sale positivo. Ah, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a retomar la línea de tiempo desde la atención en emergencia, ¿no? Entonces, una vez que en gastroenterología lo ven con los exámenes laboratoriales evidenciando una anemia severa, es enviado al área de emergencia del hospital para poder darle un soporte transfusional al paciente. Llegando a la emergencia, haciendo el médico una anamnesis un poco más amplia, encuentra un hallazgo muy importante, ¿no? Que es la melena. El paciente refería a episodios de melena hace aproximadamente 5 días y también persistía la pérdida de peso de aproximadamente 20 kilos en un año, la debilidad, el cansancio, la fatiga y en el momento negaba disfagia. Al examen físico, el médico encuentra la palidez generalizada, 3 cruces sobre 3, un abdomen blando depresible, doloroso a la palpación profunda a nivel de epigastrio, pero no encuentra signos peritoneales. Entonces, es allí en donde, juntando el antecedente de la anemia crónica, también descrita en la analítica, este síndrome consuntivo, es que se le solicitan exámenes de auxiliares. En la analítica que podemos ver en la parte derecha, nuevamente se confirma que el paciente presenta una anemia severa, microcítica hipocrómica, e ingresa con los diagnósticos de una anemia severa microcítica hipocrómica, una hemorragia digestiva alta para descartar un NM de tracto gastrointestinal, y como en ese momento estábamos en plena pandemia por COVID, antes del ingreso a su hospitalización se le solicitan su prueba antigénica, es la cual sale positiva y es enviada al área de hospitalización de COVID, ¿no? En el área de hospitalización de COVID, se le completa la transfusión de 3 paquetes globulares, se le solicita em, los exámenes auxiliares de imagen, los cuales en el momento solo tenían como hallazgo significativo una hepatomegalia leve de etiología de nivel lumbar y el resto de examen no contributorio. Asimismo, se le realizó la interconsulta a gastroenterología para que le pueda dar pase a algunos estudios importantes, como son la endoscopía digestiva alta. Gastroenterología, eh, en consulta, responde que le da pase una vez que el paciente haya culminado este periodo de aislamiento epidemiológico, ¿no? Entonces, el paciente se encuentra hospitalizado en el área de COVID desde la fecha del 23 de noviembre hasta el 29 de noviembre, el cual es dado de alta epidemiológica por el servicio de infectología. Entonces, con el pase de gastroenterología, el paciente se le realiza el examen colonoscópico, en el cual, como podemos ver dentro de la descripción, es un examen colonoscópico normal. Ahora, al alta epidemiológica, el paciente tenía una hemoglobina de 8.9 con los 3 paquetes de transfusión. Eh, ya tenemos el examen digestivo alta, la cual se evidencia en los hallazgos que hemos revisado, que se le dio cita pronta para el día 22 de diciembre de ese año, ¿no? Entonces el paciente sale con alta
con indicaciones de medicamentos y también pendiente de la endoscopía digestiva. Entonces, el día 22 de diciembre del año encontramos que el paciente, desconocemos el motivo por el cual el paciente no pudo acudir. Y como podemos ver en esta línea de tiempo, desde el 22 de diciembre del 2022, que fue la programación para la endoscopía, no obtuvimos algunos datos sobre los hallazgos o la sintomatología que el paciente ha podido presentar, ¿no? El paciente nuevamente reaparece en nuestro hospital el día 30 de octubre, pero del otro año, del 2023. Él ingresa por emergencia con un tiempo de enfermedad de un día. En este episodio nuevamente refiere las melenas asociado a la pérdida de peso involuntario, cansancio y niega disfagia. Al examen físico, el médico encuentra a un paciente en aparente mal estado nutricional, una palidez generalizada, nuevamente 3 cruces sobre 3, un abdomen blando depresible y encontramos que le realizan un tacto rectal, el cual lo informan como negativo. Nuevamente, ante la sospecha ya del antecedente de un probable proceso neoplásico, el paciente le solicitan sus analíticas control, en las cuales nuevamente, como podemos ver, evidenciamos esta anemia severa que nuevamente persiste, sigue siendo microcítica hipocrómica, ¿no? Entonces, el paciente le sugieren el ingreso a hospitalización de la unidad de geriátricos agudos con el diagnóstico de una anemia severa microcítica hipocrómica, una hemorragia digestiva alta y como el paciente se le encontró un abdomen doloroso a nivel epigástrico, ingresa como para descartar un NM gástrico, ¿no? Se le da su soporte transfusional y se le interconsulta también a gastroenterología. Dentro de emergencia también le solicitan un examen auxiliar, que es un hidroangiotem, en el cual lo reportan como no evidencia de lesiones focales gástricas ni duodenales. Con todo ello, y ya con las transfusiones correspondientes, ingresa a hospitalización de la UGA, ¿no? En la ampliación del relato de la anamnesis, el paciente ya nos refería que tenía un tiempo de enfermedad de aproximadamente 6 meses, ¿no? Es justamente el tiempo en el cual el paciente se perdió, entre comillas, y no acudió a los controles correspondientes. En esa evaluación, el paciente refería a un dolor abdominal tipo punzada en un EVA 6/10 que se estaba localizando a nivel de epigastrio y se radiaba principalmente a mesogastro y flanco derecho. También refería como síntomas asociados llenura precoz, malestar general, cansancio y también refería melenas. Niega algunas situaciones que le acentuaban o le atenuaban el dolor, ¿no? Las funciones vitales que se le encontraron al paciente: presión de 120/70, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, la saturación en 97% y una temperatura de 36.5, 36.4, perdón. Al examen físico preferencial sí se evidenciaba la palidez marcada, ¿no? En este caso, a pesar de la transfusión de los 3 paquetes, seguían persistiendo 3 cruces sobre 3. A nivel abdominal se evidenciaba un abdomen excavado, con ruidos hidroaéreos presentes, blando depresible, el timpanismo estaba conservado y no se evidenciaba un dolor ni a la palpación profunda ni superficial. No se palpaban alguna visceromegalia y no se evidenciaron signos peritoneales. A nivel del tacto rectal que se le llegó a realizar al paciente, lo reportan como dedo de guante limpio, ¿no? Esfínteres anales de tono conservado. Y también evaluando la parte neurológica por el antecedente de la enfermedad de Parkinson, el paciente estaba despierto, consciente en sí, orientado en tiempo y espacio, y se evidenciaba temblor al reposo en miembros superiores, ¿no? Que se exacerbaba con los movimientos voluntarios. También dentro del ingreso a la hospitalización se le realizó la valoración geriátrica integral, ¿no? Encontrando como síndromes geriátricos un paciente que presentaba dismovilidad Dinamarca 3A,
depresión, el cual fue corroborado posteriormente también con el DSM-5 y evaluado por psiquiatría, trastorno del sueño, malnutrición, polifarmacia y deprivación sensorial visual no corregida y auditiva. Como podemos ver dentro de la valoración funcional, tenemos un paciente que ya es dependiente leve, tanto para las actividades básicas de la vida diaria, su parte basal y al ingreso a la hospitalización. Y lo que llama bastante la atención en este VGI es la parte nutricional, ¿no? Es un paciente que evidentemente perdió peso. Tenemos como dato del paciente que usualmente pesaba aproximadamente 55 kilos, con una talla de unos 1,50 m, y el peso al ingreso a hospitalización fue de 40 kilos, ¿no? Lo que le sale un IMC en 17,8, una pérdida ponderal involuntaria de 27,2%. Con esos datos podemos evidenciar que dentro de los que cumplía dos criterios positivos para los criterios de Glim, ¿no? Tenemos un Pfeiffer negativo con un error, se le aplicó el test de Jesabach, el cual salió positivo en el test de las 15 preguntas, y en la valoración social también teníamos un paciente con riesgo social. Se le solicitaron también los exámenes auxiliares control al ingreso. Como podemos ver, posterior a la transfusión de los 3 paquetes globulares, tenemos que la hemoglobina aumentó hasta 9,4. Pero lo que llamaba bastante la atención es que persistía siendo una anemia, en este caso moderada posttransfusional, microcítica hipocrómica, ¿no? Y se le solicitaron marcadores tumorales, como podemos ver, los cuales resultaron negativos, y también tenemos los resultados del perfil de hierro en donde presentó una ferritina en 4,4 y una transferrina en 410. Ahora, como al paciente ya se le había optimizado la parte de la anemia, o sea, la hemoglobina había llegado a algunos rangos em, aceptables para poder realizarle el procedimiento endoscópico, es que ingresa el mismo día ingresa al estudio de la endoscopía, ¿no? En el cual, como podemos ver en el resultado del estudio, del procedimiento, concluyen que no se evidenciaba y no se identificaba ninguna patología tumoral, y en la descripción también de los hallazgos no se evidencia alguna alteración, ¿no? Entonces, este es el cuadro resumen laboratorial que el paciente tiene desde el primer contacto con el hospital en consultorio externo de geriatría, que como podemos ver es una hemoglobina que persiste siendo una anemia crónica, y que posterior aproximadamente casi un año el paciente nuevamente vuelve a presentar este cuadro, ¿no? Em, es hasta ahí, doctores, en el cual nosotros tenemos los datos del paciente en cuanto al relato, ¿no? A la primera parte de la presentación del paciente propio y de lo que se encontró al ingreso a la hospitalización. Entonces, si es que avisa de repente hasta el momento alguna duda, bienvenidos, y de lo contrario, para poder continuar con la discusión del caso clínico y la doctora Nadia pueda mencionar los diagnósticos diferenciales que se consideraron. Doctor, disculpe una pregunta. En la endoscopía digestiva alta no se encontró ninguna patología tumoral, ¿no? Sí, doctor, correcto. No se encontró ninguna patología tumoral. Muy bien, entonces le voy a dar pase a la doctora Nadia para que podamos continuar con la presentación del caso. Buenas noches, doctores, colegas. Si hubiese alguna pregunta adicional antes de dar inicio a la discusión o algún dato que a lo mejor haya que aclarar, sino para poder dar inicio o de repente alguna indicación en particular, doctor Cruz, doctora Pecho. Buenas noches. ¿Alguna, bueno, es la otra escalante, alguna Doctora otra, Escalante, ¿qué tal?
¿O está alguna otra consulta que puedan tener los colegas, dudas respecto a la primera parte del caso, algo que no les haya quedado claro antes de que la doctora avance con la discusión, sus diagnósticos diferenciales, de repente? Acá tenemos en el chat, nos dice el doctor Cadena, ¿se realizó videocápsula endoscópica o enteroscopía? Justo en Ok. la parte de la discusión vamos a mostrar los estudios complementarios que se realizaron en base a los hallazgos al ingreso del paciente, ¿no? Se va a presentar más adelante estudios adicionales. Ok. ¿Alguna otra consulta de la sala? Me parece, doctora, que no hay ninguna otra consulta, entonces puede continuar con la discusión de su caso. Muchas gracias, doctor Escalante. Buenas noches con todos. Eh, en aras de avanzar con la discusión y con la presentación del caso, esperamos que hayan quedado quedado claros los primeros datos. Ya como parte de la discusión del caso clínico que hemos presentado, se va a presentar en primer lugar el diagnóstico sindrómico que se realizó con el paciente. Posterior a ello, el diagnóstico diferencial que se planteó en base a esto, los resultados obtenidos de los estudios complementarios que se realizaron y finalmente una breve revisión de la literatura en relación al diagnóstico final que se tuvo, ¿no? En el diagnóstico sindrómico, como pudieron evidenciar en la primera parte que presentó mi compañero Scott, se identificaron síndromes bastante importantes en el paciente. Un síndrome doloroso abdominal crónico que era mayor a 3 meses, aproximadamente 6 meses en este paciente. Un síndrome consuntivo con una pérdida ponderal mayor al 10%, que nos ponía a un paciente con un grado de desnutrición severa que cumplía criterios para un grado de desnutrición severa. Además, un síndrome anémico caracterizado por ser una anemia severa de tipo microcítica hipocrómica y característicamente ferropénica, ¿no? Que es lo que pudimos ver con los resultados que nos mostraron en la primera parte de la presentación. Y además una hemorragia, un síndrome de hemorragia gastrointestinal que al ingreso lo describen como una melena, tanto en el primer ingreso del año 2022 como en el 2023, las características que manifestaba el paciente correspondían a una probable melena. Ante estos síndromes, la principal sospecha era de que los principales síndromes, pues no, anémico y de hemorragia gastrointestinal, nos hacían sospechar en una posible patología en el tracto gastrointestinal, por lo cual se le realizaron un estudio endoscópico alto y bajo, ¿no? Ambos sin hallazgos contributorios y tampoco sin hallazgos contributorios en los estudios imagenológicos realizados hasta ese momento. Al tener estos estudios negativos, tanto la colonoscopía y la endoscopía digestiva alta, nos encontramos frente a una hemorragia digestiva de origen oscuro, que en este caso fue una hemorragia manifiesta con un sangrado visible, ¿no? Normalmente cuando se presenta este tipo de sangrado, pues bueno, en lo que vendría a ser las hemorragias digestivas, eh, por lo general el 50% se suelen encontrar a nivel del tracto gastrointestinal superior y son eh, visualizables de repente, ¿no? En este caso con endoscopías digestivas altas. Y cuando estamos ante una hemorragia digestiva baja, como saben, el estudio indicado en este caso es la colonoscopía. Hay zonas a las cuales no podemos acceder
como se quisiera en el tracto gastrointestinal, que corresponden a la parte del intestino medio y que están en relación al 10% de frecuencia de hemorragias gastrointestinales, ¿no? Entonces, se definió que estábamos ante este tipo de hemorragia digestiva, una hemorragia digestiva de origen oscuro, ¿no? El algoritmo diagnóstico propuesto por la guía de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, la ESGE, nos indica de que al estar ante este tipo de hemorragias que son manifiestas o ocultas, al no encontrar un diagnóstico mediante la endoscopía digestiva alta o colonoscopía, lo siguiente a realizar corresponde a una eh, cápsula endoscópica, que es lo que sugería precisamente el doctor y consultaba si es que se había realizado. Acorde a la sugerencia que nos hizo y también acorde a lo que nos dice la última actualización de la guía de endoscopía gastrointestinal europea, de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, es que se procedió a solicitar este estudio. Em, como, como saben, las patologías que podrían originar este tipo de sangrado en el intestino medio, pues en el intestino delgado específicamente, son múltiples. Principalmente las patologías que encontramos a este nivel a la cabeza son angiectasias y tumores. Entre estas dos patologías se abarca el mayor porcentaje de etiologías de sangrados a ese nivel. Adicionalmente, hay patologías de tipo inflamatorio, etiologías de tipo iatrogénico, como el uso de analgésicos no esteroideos, el cual no fue reportado en la historia del paciente, lo negó en todo momento. También el uso de radiación, que tampoco fue manifestado por el paciente, o otras patologías ya de frecuencia mucho más rara, ¿no? Eh, Tenemos también enfermedades intestinales, tipo enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, enfermedades diverticulares, que también podrían producir este tipo de sangrado, ¿no? Pero ya vienen a presentarse en una frecuencia mucho menor. Incluso hay patologías que podrían también producir sangrado a ese nivel, pero que ya entran en el grupo de causas muy raras, y esto ha sido reportado en múltiples bibliografías, revisiones que se han hecho y que, bueno, todas están en relación a este tipo de problema, ¿no? Ahora, la cápsula endoscópica es un método diagnóstico, es el gold estándar en el caso de presentar una hemorragia del gastrointestinal de origen oscuro. El rendimiento que puede tener la cápsula endoscópica está alrededor de un 55 a 62 por ciento, y este porcentaje va a variar dependiendo del tiempo en el que se realiza. Si el periodo de sangrado del último sangrado visualizado es más corto, la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico aumentan. En el caso específico de la cápsula endoscópica, la recomendación es que se haga idealmente antes de las 48 horas post el último sangrado. Como ustedes saben, como todos conocemos las realidades de nuestros hospitales nacionales, y bueno, también asumo que en otros lugares puede darse estos problemas logísticos, que para acceder a este tipo de procedimientos, inicialmente tenemos que contar con una endoscopía negativa, una colonoscopía negativa, contar con la autorización para este tipo de estudio, que es un estudio un poco más costoso, más especializado, y a veces hay demoras en esto, ¿no? Entonces, eso muchas veces retrasa el diagnóstico de los pacientes. La cápsula endoscópica tiene un rendimiento que es superior, ¿no? a estudios de imagen como la tomografía, la enteroscopía, la angiotomografía estándar,
tiene una sensibilidad y especificidad similar. La limitación que puede tener la cápsula endoscópica es que no nos va a permitir tomar muestras para estudios posteriores y que también está bastante influenciada la toma de imágenes que podamos tener por el peristaltismo que tenga el paciente. Y a veces las imágenes, pues bueno, no son las más óptimas, ¿no? Claro que esto ha ido mejorando con el avance tecnológico y ya se disponen de cámaras, incluso de cápsulas endoscópicas que tienen una visión de 360 grados, optimizando mucho más su rendimiento, ¿no? Entonces, eh, ya planteando todo esto, teniendo todas estas evaluaciones del paciente y habiéndonos planteado que estábamos frente a una hemorragia de origen oscuro, se planteó los probables diferenciales. Como servicio, con el paciente en nuestra área de agudos durante su hospitalización, nuestra principal sospecha por el grupo etario, por los síntomas que había presentado, por el historial con el que venía, era de que la patología podría ser de índole oncológica, una neoplasia a nivel del intestino delgado o una patología vascular o una enfermedad intestinal, ¿no? Que es lo que se reporta con mayor frecuencia como causas de sangrado de origen oscuro y que vienen a representar aproximadamente el 85% de factores etiológicos, ¿no? De hemorragia de intestino medio, ¿no? Bueno, las causas infecciosas no las descartamos, igual lo consideramos como probables un tanto más alejados, teniendo en cuenta, ¿no? Que era un paciente que tenía antecedente también de una tuberculosis pulmonar, que bueno, no impresionaba estar reactivada, teníamos estudios tomográficos que tampoco nos indicaban eso, entonces, bueno, más alejado, ¿no? Y el tema carencial sí ya lo dejamos como una última posibilidad, tomando en cuenta que sí era un paciente con patologías psiquiátricas que bueno, ¿no? Estaban a lo mejor en relación a un pobre aporte, un paciente con riesgo social además, ¿no? Que tenía poco apoyo familiar, ¿no? Había riesgo social en el paciente, ¿no? Pero era mucho más alejado ya que no guardaba relación con la presentación de hemorragia digestiva. Bueno, ya el resultado de la cápsula endoscópica, bueno, a veces el resultado no es lo que nos impresiona hacer o no es lo que con mayor frecuencia podríamos esperarnos, sino que a veces tenemos sorpresas que se pueden obtener, ¿no? Mediante este tipo de estudios que se están teniendo gracias a los avances tecnológicos y que nos permiten llegar a este tipo de diagnósticos también, ¿no? Entonces, lo que se encontró en la cápsula endoscópica fue lo siguiente. Esta cápsula endoscópica se realizó el día 6 de noviembre del año 2023. En la primera imagen que nos presenta el informe de la cápsula endoscópica, vemos la cavidad gástrica propiamente dicha, una imagen duodenático, ¿no? Como pueden ver en la parte superior de cada imagen, se va marcando el tiempo que va recorriendo la cápsula en el tránsito gastrointestinal. En este caso, ¿no? Esta imagen es al primer minuto y luego ya esta imagen a nivel duodenal, que es a las 2 horas 39 minutos. En el progreso de la cápsula, ya a nivel de intestino proximal, lo que se logró visualizar a las 4 horas 24 minutos fue lo siguiente, ¿no? Se evidenció un parásito tubular a nivel de intestino proximal, ¿no? Que es lo que se está marcando con una flecha verde. Se visualizó esto y también nos muestran una imagen ya posterior a nivel de IE1, que fue un poco más adelante del hallazgo, ¿no? No se visualiza otro parásito, además del que se marca con la flecha. Como les mencioné previamente, esto puede estar en relación
quizás al peristaltismo propio del paciente, a que no se hayan podido tomar pues mayor cantidad de imágenes de buena calidad quizás, pero sí en la imagen reportada a las 4 horas 24 minutos se logra visualizar claramente el parásito, ¿no? Luego está la imagen de yeyuno y de ilion, que tampoco reportaron alguna alteración hasta ese momento. Ahora, el informe del médico gastroenterólogo especialista en la lectura de este tipo de estudios nos daba un alcance adicional, ¿no? Que había una disquinesia a nivel de antro duodenal, con varios reingresos de la cápsula a nivel de bulbo de reingresos de la cápsula de bulbo a antro gástrico. Como les mencioné, hubo un tiempo considerable entre el pasaje, ¿no? de la cápsula de la cámara gástrica hacia duodeno, y el gastroenterólogo informó eso como una disquinesia, lo cual explicaba quizás el tema de llenura precoz que presentaba el paciente y que nos confundió en un primer momento y nos hizo pensar incluso como primera posibilidad diagnóstica de que estábamos pues quizás ante un paciente con una neoplasia gástrica o de intestino delgado a nivel en el tracto proximal, ¿no? De repente que podría condicionar este tipo de sintomatología. Pues bueno, al final el informe de la cápsula nos reveló este tipo de patología, ¿no? La disquinesia a este nivel. Y bueno, el parásito tubular en zona estaba, pero lo han descrito como a nivel de intestino delgado proximal. Las parasitosis intestinales vienen a ser una enfermedad común y va a afectar a adultos y niños, a niños con mayor frecuencia, y es un problema de salud pública que no es ajeno a nuestra realidad, ¿no? Y va a ser transmitida por por consumo de agua o alimentos que estén contaminados, también por penetración larvaria intradérmica en los casos de pacientes que caminan descalzos, también transmisión de persona a persona, una transmisión fecal-oral y una transmisión de animales al hombre. Va a estar estrechamente relacionado con factores como la pobreza, la condición geográfica en áreas tropicales, sobre todo, a la infraestructura del medio en el cual se encuentra el paciente y el acceso a los servicios que éste pueda tener. En este caso, el paciente sí contaba con accesos a servicios, pero sí identificamos que era un paciente con riesgo social mediante la valoración geriátrica que se le realizó. Además, el nivel educacional y el estilo de vida que pueda tener. Los helmintos que pueden producir este tipo de patologías principalmente son ascaris, trichuris, uncinarias y estrongiloides. Va a estar influenciado también, los países, digamos, no desarrollados no están ajenos también a la posibilidad de presentar este tipo de patologías, de hecho en una presentación mucho más rara quizás que la nuestra, pero no están exentos debido a que los flujos migratorios vienen facilitando, ¿no? que se dé la extensión de este tipo de parasitosis por todo el mundo. Van a estar en relación a una importante mortalidad y una significativa morbilidad. Y la mayoría de casos suelen presentarse en áreas rurales y en regiones deprimidas, tropicales y subtropicales, que son las que condicionan un ambiente idóneo para el desarrollo de estos parásitos. Nuestro interés por conocer el parásito que estaba infectando al paciente en cuestión nos llevó a evaluar las posibilidades diagnósticas, ¿no? Que eran en base a estos helmintos, a estos parásitos. Entonces, lo que se hizo fue una evaluación de las características que puedan tener cada uno de estos. En este caso, se descartó en primer lugar que se tratara de un ascaris debido a que las medidas no guardaban relación ni tampoco las características morfológicas evidenciadas mediante la cápsula, ¿no?
Los ascaris suelen tener una medida mucho mayor y suelen estar conglomerados en mayor volumen y condicionar obstrucción intestinal, y las hemorragias digestivas son mucho más infrecuentes en este tipo de parásitos. En el caso de Trichuris, también el tamaño es mucho mayor en respecto a lo que se estaba visualizando. Si bien es cierto, no hay una medida exacta que se haya realizado, pero 3 a 5 centímetros abarcaría una área mayor en lo que ha sido captado por la cápsula, ¿no? Entonces también se descartó de que fuera este tipo de parásito, ¿no? Lo cual nos dejaba con dos posibilidades: que estemos frente a una parasitosis por uncinarias o por estrongiloideasis. Entonces, se tomó en cuenta la clínica que presentaba el paciente, los síntomas evidenciados, el tema de la hemorragia digestiva. Ambos podían guardar relación con esto, pero nos quedamos como principal diagnóstico a una infestación por uncinarias, debido a que el tamaño también en este caso de estrongiloides es un tamaño bastante pequeño, casi imperceptible para la visión humana, y la cápsula endoscópica, específicamente este tipo de cápsula endoscópica, la PILCAM SB3, nos ofrece una resolución que está alrededor, ¿no? A un valor cercano a lo que puede ser captado por el ojo humano. Entonces, nos alejaba mucho más esta posibilidad. No lo descartamos del todo, porque sí habían síntomas bastante compatibles con la clínica del paciente: la anemia, la pérdida de peso, la hemorragia. Si bien es cierto, no hubo prurito de repente dentro de la historia clínica, pero sí había bastante relación con el caso presentado. Se decidió como servicio que el paciente debería ir con manejo para cubrir ambos parásitos, ¿no? Por lo cual el paciente recibió tratamiento con albendazol, 400 miligramos por 3 días, más ivermectina en una única dosis, ¿no? A razón de 1 miligramo por kilo. En este caso se repitió a los 10 días un segundo ciclo de tratamiento, y ya se hizo de manera ambulatoria. Esto también en base, ¿no?, a lo que se discutió en su momento con el servicio de infectología del Hospital Almenara, que también estuvieron de acuerdo y también hicieron el análisis con nosotros de qué parásito se podría tratar, y estuvieron de acuerdo en que se dé cobertura para ambos, ¿no? Ese fue el parásito. Ahora, la infección por uncinarias puede estar producida por 2 tipos de especies, tanto por necato y por ancilostoma, y es un tipo de infección parasitaria que afecta a más de 740 millones de personas. Va a ingresar el parásito a través de la piel, ingresa y alcanza por vía venosa los pulmones en menos de 10 días. Va a penetrar los alveolos al llegar a nivel pulmonar, y van a ser llevados mediante deglución a la glotis por los cilios del aparato respiratorio. Al ser deglutidos, van a llegar al intestino medio, bueno, al intestino delgado, ¿no? Y durante esta migración va a realizar 2 mudas. En esta muda va a desarrollar unas cápsulas bucales que, bueno, va a desarrollar una especie de dientes, en el caso del anquilostoma, de 4 dientes que le permiten adherirse firmemente al intestino, ¿no? Y en el caso de Necator, 2 placas cortantes. Estas características son evidenciadas ya por microscopía electrónica, no se pueden diferenciar a simple vista, ¿no? Por lo cual no se puede establecer en este caso si se trataba de una u otra especie. Estas especies van a madurar hasta un estadio adulto, en donde el anquilostoma puede llegar a medir hasta de 11 a 20 milímetros y el Necator de 7 a 10 milímetros. Al fijarse a la pared intestinal, van a liberar una enzima, una hialuronidasa, que va a lacerar la mucosa y la pared de los vasos. Además, secretan inhibidores de factores de la coagulación,
lo cual genera un sangrado, ¿no? Y genera estas lesiones características tipo ulcerosas que pueden dejar en el intestino, que no fueron evidenciadas en este caso, pero como se va a mostrar más adelante, en algunos otros casos reportados también mediante cápsula endoscópica, se logra visualizar el parásito y en muchas oportunidades también las lesiones ulcerosas que estos pueden generar. El ancilostoma va a succionar en promedio de 0,15 a 0,2 mililitros por día de sangre y el Necator de 0 a 0,3. Entonces, basta con que tenga una infestación de 40 a 160 parásitos para que una persona pierda al día aproximadamente 9 mililitros de sangre, llevándolo pues no a una anemia progresiva. Ya Norman Stoll en 1092 catalogaba este tipo de infestación parasitaria como una infección peligrosa porque su daño suele ser silencioso. No vamos a tener síntomas claros al inicio de la infección, lo cual hace que el diagnóstico sea más difícil. Lo catalogaba como silencioso y también como insidioso. Los síntomas que podemos ir encontrando en el paciente durante el desarrollo de la infección, cuando se produce el primer contacto con el parásito, al entrar en contacto con la piel, en la zona donde la larva ingresa, se puede generar prurito, ¿no? También cuando está en la fase alveolar, puede producir una tos no productiva y una neumonitis. Ya cuando el parásito llega al nivel gastrointestinal es que va a producir síntomas ya propiamente del tracto gastrointestinal como náuseas, dolor abdominal, puede o no estar acompañado de una diarrea intermitente y puede también generar en algunos casos, como en el de este paciente, una hemorragia gastrointestinal visible. Además, hay síntomas que se van a producir ya por la anemia que va generando el paciente. Conforme se va anemizando, estos síntomas van presentándose, ¿no? Debido al grado de anemia que puede ir obteniendo. Puede presentar palpitaciones, un pulso débil, piel fría, una mucosa pálida, fatiga, debilidad y una disnea progresiva también, ¿no? Entonces, ya en los estudios que podríamos ir encontrando y que podrían irnos haciendo pensar que podemos estar ante este tipo de patología, característicamente el cuadro de eosinofilia como tal no se va a evidenciar en todo momento en la infección parasitaria, sino que predominantemente se presenta cuando se produce la migración alveolar, ¿no? En el intestino, cuando ya está la infección a nivel intestino delgado, lo que vamos a encontrar es característicamente una anemia de tipo ferropénica, microcítica, hipocrómica, que es lo que se evidenció en este paciente. Además, se podría encontrar hipoproteinemia debido a que el parásito va a estar en constante ingestión de proteínas sanguíneas como hemoglobina en el paciente, con un adelgazamiento. Hay una baja de peso en pacientes de menor edad, en los infantes característicamente se ha descrito que puede producir alteración en el desarrollo físico e incluso intelectual. También puede cursar, como no, con la presencia de edemas por la misma pérdida de proteínas y condicionar un estado de inmunosupresión en el paciente. La prueba GOL estándar hasta hoy sigue siendo las pruebas en heces con el método CATO-CATS y el método de Formoletter, que nos van a permitir visualizar al parásito en el estado, en los huevos del parásito o en su estado larvario. No hay un diagnóstico específico para cada especie. El diagnóstico específico solamente se han realizado en estudios en los que se ha buscado determinar, pues, ¿no? en qué localizaciones geográficas había predominancia de una especie sobre otra y se ha tenido que hacer en base a estudios microscópicos de las larvas obtenidas de los pacientes que habían estado infectados. Ahora,
Pese a ser este el gol estándar, el rendimiento de las pruebas en heces es bastante bajo, alcanza un rendimiento menor al 30%, lo cual hace de que muchos casos no sean diagnosticados mediante este tipo de tamizaje. Y bueno, en la actualidad se están desarrollando pruebas moleculares también para lograr el diagnóstico de este tipo de infecciones parasitarias, pero todavía no se ha alcanzado, pues no una prueba gold estándar que reemplace a la prueba en heces, lo cual deja también el camino abierto, ¿no? A otras pruebas diagnósticas poco invasivas, quizás como en este caso la cápsula endoscópica. Es una prueba de alto costo, definitivamente no es lo ideal realizarle a todos los pacientes que hay sospecha de infección por este tipo de parásito, pero sí proporciona, ¿no? Una alternativa también para llegar a este tipo de diagnósticos. En los reportes de casos, lo que se ha encontrado es de que puede estar asociado a un nivel alto de inmunoglobulina E. En el caso de nuestro paciente se solicitó, sin embargo, no se dispuso de este resultado al no contar con reactivo en la institución para realizarlo. No se logró corroborar este hallazgo, ¿no? Que, bueno, sí se ha presentado en otras revisiones de caso previamente. La anemia ferropénica, hipolvuminemia, puede cursar con hepatomegalia y con la hemorragia digestiva, ¿no? En el 2003, Suárez y sus colaboradores fueron los primeros en describir el uso de la cápsula endoscópica para la visualización in vivo de parásitos. En este caso hicieron una revisión en donde la cápsula endoscópica sirvió para detectar Ascaris lumbricoides, ¿no? Y fueron los primeros en reportar este tipo de hallazgos. Los otros reportes de casos de otros países, encontramos, por ejemplo, en México, el primer reporte de caso de una paciente de 43 años de sexo femenino que presentaba cuadros de hematoquesia intermitente durante 3 años, que también característicamente pues tuvo lo que se vio como en el caso de nuestro paciente, ¿no? Una endoscopía digestiva alta negativa y una colonoscopía. Se le realiza la videocápsula endoscópica y se encuentran, ¿no? Estos parásitos adheridos a la mucosa de yeyuno, ¿no? Algunos de ellos que tenían sangre en el interior y a nivel de yeyuno distal, ellos logran visualizar incluso hemorragia activa. Probablemente este estudio de cápsula endoscópica se realizó en un tiempo menor, donde todavía pues el sangrado estaba activo. En otros lugares, en este caso, también hay un reporte de caso de un paciente de 72 años con antecedente de Parkinson, con clínica de una anemia crónica, ¿no? Que también presentó melena intermitente durante 3 meses. Y pues en este caso el diagnóstico no fue por cápsula, fue por una endoscopía digestiva alta, en donde también lograron visualizar estos parásitos adheridos a nivel duodenal, ¿no? En el caso de nuestro paciente, los parásitos aparentemente fueron encontrados un poco más abajo, por lo cual no fue visualizado por la endoscopía digestiva alta, ¿no? Y bueno, este último caso, que sí fue mediante cápsula endoscópica, y que también, ¿no? Una paciente de 34 años con dolor a nivel epigástrico, vómitos y pérdida de peso, ¿no? Se encontró también una anemia microcítica hipocrómica. En esta paciente sí se encontró en un estado de hipereosinofilia y, bueno, ferritina baja, ¿no? Y también, bueno, como pueden ver en todos estos casos, que sí se ha corroborado que se trataba de ancilostoma duodenal, todas estas imágenes guardan relación a con lo que se visualizó en nuestra cápsula endoscópica, una morfología similar. En algunos casos de repente se ve un poco más claro de repente por la resolución que puedan tener sus cápsulas, pero sí guardaban bastante relación con lo que nosotros también pudimos encontrar. Bueno, la hemorragia gastrointestinal debida a ancilostoma es una presentación rara y no estamos exentos a presentar este tipo de patologías, sobre todo para nosotros que estamos pues, ¿no? en un país en vías de desarrollo que todavía tiene deficiencias
lo que viene a ser accesos a servicios de salud, fallas en lo que vendría a ser salubridad y también donde el nivel educativo pues no es el óptimo, ¿no? Entonces, no se debe descartar nunca este tipo de posibilidad y tenerlo presente cuando hagamos nuestros diferenciales, ¿no? La infección por gelmintos se podría considerar como una causa importante de hemorragia gastrointestinal. En este caso fue una hemorragia visible que el paciente pudo manifestar, pero muchas veces generan una hemorragia oculta, que es microscópica y en estadios iniciales. Entonces, no lo descartemos. Y el tema de la profilaxis que se puede dar para parásitos también se debería tener en cuenta, tomando en cuenta esto, ¿no? Bueno, ya para terminar, en relación al caso que hemos presentado, concluimos con que las características macroscópicas del parásito visualizado, sumado a los hallazgos patológicos y a las manifestaciones clínicas presentadas por nuestro paciente, pues bueno, nos hacen una aproximación diagnóstica sin duda a lo que vendría a ser una infestación por uncinaria, específicamente por un ancilostoma duodenal, ¿no? Que es el que más relación ha guardado en comparación a los demás parásitos evaluados. Por otra parte, existen casos, ¿no? Pocos casos reportados hasta la fecha en la literatura de parasitosis diagnosticada por cápsula endoscópica, pero el incremento de la utilización de este método, el mayor acceso de repente con el tiempo a este tipo de estudio y el menor costo futuro que pueda tener, de hecho va a hacer que su utilización pues sea más usual y que se puedan tener más acceso a ¿no? El- Como se mencionó, obviamente con este caso también fue de que no se puede tomar una muestra, el costo elevado que representa realizar este tipo de estudios y que va a depender del peristaltismo para el avance de la cápsula, ¿no? Eso sería todo por la parte de la discusión. Quedamos atentos a cualquier duda que pueda haberse surgido, también a cualquier comentario, sugerencia que pueda enriquecer, ¿no? Lo que se ha presentado el día de hoy. Ha sido un honor para nosotros poder compartir este caso con ustedes. Le doy pase a Scott si no hay ninguna pregunta al momento. Para continuar con la presentación del caso, como buenos geriatras que son y que nosotros seguimos en formación, es muy importante realizar el seguimiento, ¿no?, de nuestros pacientes para poder tener una idea más clara de cómo se está llevando a cabo el tratamiento, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar que este caso es muy importante para la decisión de toma en el diagnóstico de nuestros adultos mayores, ¿no? De nuestros pacientitos, em, evitando de repente poder realizar algunos estudios que conlleven muchas más preparaciones o algunos estudios un poco más agresivos, entre comillas, que los puedan someter a nuestros abuelitos. Entonces, como mencionó la doctora Nadia, nosotros hemos hecho algún seguimiento al paciente. Él sigue en seguimiento no solamente por parte de geriatría, sino por las demás especialidades, como pueden saber, por el tema de las comorbilidades que él ya lleva consigo, ¿no? Entonces, en este mes, el paciente ha ingresado nuevamente al consultor externo de nuestro servicio. Él refiere que su apetito está conservado, niega molestias, refiere evidente mejoría clínica y lo más importante, niega nuevos episodios de melena, ¿no? Como podemos observar, el último peso de control del paciente ha sido en 45 kilos. Y recordando cuando lo presenté, que en la hospitalización del mes de noviembre entró con 40 kilos, ¿no? Entonces se ha evidenciado una evolución favorable para el paciente. Sin embargo, dentro de la evaluación clínica aún persiste un poco la palidez generalizada, pero si lo comparamos con las anteriores, esta vez es una cruz sobre tres, ¿no?
y también presentaba todavía el temblor al reposo en los miembros superiores. Es por ello que al paciente en esta consulta se le han solicitado algunos exámenes auxiliares, de los cuales podemos, como podemos ver en las imágenes, tiene su examen parasitológico seriado, de los cuales los resultados son negativos, no se observan huevos, larvas ni quistes de enteroparásitos, y como podemos ver en esta lámina, su hemoglobina con respecto a las anteriores no ha oscilado, ¿no? Es más, el paciente ha aumentado el nivel de hemoglobina, ¿no? Y como podemos ver, ya los valores, es más, los valores corpusculares ya se encuentran en unos valores para hacer una anemia leve, normocítica, normocrómica. Los demás exámenes de estudio le repitieron los exámenes de marcadores tumorales, los cuales nuevamente volvieron a salir negativos. Entonces, finalmente en esta diapositiva podemos ver que el pacientito es dado de alta el 10 de noviembre del año 2023 con una hemoglobina en 10,7, que comparándola con el control de este año, se mantienen dentro de la línea, ¿no? Siendo ahora actualmente una anemia leve, normocítica, normocrómica. Entonces, es importante recalcar que el paciente seguirá en controles por nuestro servicio y también que al paciente, como mencionó la doctora, y a los familiares y a los contactos del mismo, se le indicó el tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, esos son los avances que tenemos con el seguimiento del paciente y con esto damos por concluida nuestra exposición de nuestro caso clínico, agradeciéndoles nuevamente por su atención, por sus participaciones y nuevamente abro la posibilidad si es que alguno de nuestros doctores, asistentes, que con su experiencia nos puede aportar y nutrir para nuestro conocimiento a nosotros que estamos formándonos en esta hermosa especialidad, ¿no? Mm, me borró esta cosa. Muy buenas noches. Creo que me han dado, no puedo iniciar el video, pero buenas noches a todos y un Buenas noches, gusto estar doctor. con ustedes. Agradecerles a los colegas del Hospital Almenara por su presentación, porque he aprendido, porque he revisado. Creo que he recordado muchas cosas. Estoy seguro que he aprendido de muchos de ustedes. Tengo alguna pregunta. Primero un comentario, ¿no? Para los que efectivamente están en formación, hay que tener mucho cuidado en los lenguajes, ¿no? Los lenguajes ajeístas de abuelitos y unos pacientitos. Eso es algo que un geriatra no debe permitirse, ¿no? Don fulano, doña futana, la señora fulana. La infantilización no es una cosa de forma, pero es una recomendación que hay que tener cuidado. Mi pregunta es, primero de nuevo felicitándoles y agradeciéndoles. Yo he visto que han tratado a la enfermedad, pero no he visto que han tratado a la persona. ¿Qué de diferente han hecho de un servicio de medicina interna? Porque ustedes han hecho una buena valoración integral, me han dicho que está en dismovilidad, que la escala de José Luis Dinamarca, pero no he visto ningún abordaje ni ningún tratamiento de geriatría, ni durante la hospitalización, ni no sé, el factor diferencial, el manejo de la inmovilidad, la preparación del alta, cómo se gestionó el alta, cómo se vio si es que en la familia había o no otras cosas, ¿no? Cómo se abordó la parte nutricional, se hizo una prescripción apropiada, se dio suplementación nutricional, se hizo un programa de ejercicio durante la hospitalización, lo que diferencia a la geriatría moderna, ¿no? Lo que es tratamiento de la persona y no de la enfermedad misma, que claro, lo hubiera hecho bien un buen servicio de medicina interna. Pero ¿qué de diferente han hecho
durante la hospitalización y durante el seguimiento que puedan decir esto es un servicio de geriatría. A los doctores que han presentado el caso, ¿qué nos podrían decir acerca de lo que gracias por la participación del doctor Parodi? Efectivamente, ¿qué nos podrían responder acerca del manejo geriátrico en sí que puedan haber hecho al paciente, ¿no? Buenas noches. No puedo activar mi video, disculpen. Buenas noches. Mi No video sé si... no puedo activarlo. Mi audio creo que sí se escucha. Sí, se escucha, doctora. Sí, muy interesante lo que nos pregunta el doctor Parodi. Sí, en realidad el abordaje que se ha hecho es con un enfoque bastante a lo que es medicina geriátrica, como se puede haber visto. Sin embargo, no es que se hayan descuidado los aspectos de lo que es la evaluación e intervención integral del paciente adulto mayor hospitalizado, ¿no? Que tenemos que hacer una intervención multimodal, sí, lamentablemente con algunas restricciones, porque hay que ser sinceros en ello. Nosotros manejamos grandes poblaciones en la seguridad social, pero aún así se hacen los esfuerzos para trabajar coordinadamente con las áreas de medicina física y rehabilitación, psicología y nutrición, teniendo asignado personal de nutrición, de psicología y de medicina física a nuestras áreas, tanto de agudos como en las áreas ambulatorias. Tenemos la evaluación los días miércoles, por lo que es el médico rehabilitador quien asigna a un terapista físico para que promueva lo que es la movilidad en base a lo que son los diagnósticos que se ven los días, se revisan los días miércoles. Los días martes tenemos la visita general, los días miércoles tenemos la visita con rehabilitación y ahí se diseña lo que es el plan de intervención para lo que es la promoción de la movilidad, ¿no?, del paciente. Y durante toda su hospitalización se va siguiendo ello en base a una tarjeta elaborada por el médico rehabilitador. Tenemos también lo que es la evaluación por psicología, que sí la tenemos también, eso sí, a solicitud, nos gustaría que fuera al 100% de los pacientes, pero es a solicitud de lo que es la visita médica, de los médicos que están llevando la visita, y se evalúa por el área de psicología. Contamos ya en algunas de nuestras áreas en hospitalización parcialmente, pero sí en las áreas ambulatorias, con lo que es un neuropsicólogo que tiene la subespecialidad reconocida. Y el tema de nutrición, que es un tema interesante, cabalgante y de total actualidad, bueno, de actualidad ahora quizás un poco más desde siempre, pero ahora un poco más, lo que es el tema nutricional, ¿no? Sí, sí contamos con lo que es nutricionista, se enfoca el paciente con la primera evaluación, que es por el equipo de geriatría. Luego ya va a lo que es nutrición del área y de ser necesario, que en este paciente sí ha sido, contamos con lo que es la unidad de soporte nutricional especializada, que muchos de ustedes han estado en algunos de los cursos de TNT, etc., etc.,
liderada por el doctor Echenique, ¿no? En el caso de este paciente, se ha hecho todas las intervenciones y como han visto, lentamente también hay que tener en cuenta lo que es el tema, como bien lo dice el doctor Parodi, ver integralmente a la persona, que es parte y esencia de nuestra especialidad. Y bueno, la intervención y lo que es el seguimiento del caso, ¿no? Se le ha dado intervención nutricional, contamos con lo que son suplementos. Hablar de suplementos ahora hasta esto también está un poco en discusión si en verdad es suplemento o qué otra denominación, porque hay otras denominaciones que se les puede dar. Y el paciente ha recibido lo que ha sido necesario, ¿no? Desde el punto de vista calórico, proteico y otros tipos de nutrientes. Tanto así que, como ven ustedes, pues al alta y el seguimiento, hay una lenta recuperación, pero seguimos en ello. Les hablaba de la parte social porque este paciente, bueno, viene de una zona que es de Santa Anita. Nosotros, buena cantidad de nuestra población, no tenemos población adscrita al centro, recibimos solamente referencias a nivel de lo que es a nivel nacional, ¿no? Hospital Almenara es un hospital de referencia nacional. Y bueno, se hace la intervención social. Si tenemos dentro del equipo interdisciplinario, desde siempre nacimos con el equipo básico contando con inicialmente, ¿no? El equipo básico contando con nuestra trabajadora social, se hace la intervención y se puede abordar también a la familia y las posibilidades que tenga la familia para lo que es la continuidad incluso del soporte nutricional que se le pueda dar, la movilidad y la siguiente, que lo pueda traer incluso a lo que son las consultas, en fin, pero sí se hace lo que es un abordaje integral del paciente, tratando sobre todo de tener en cuenta todas las aristas, todas nuestras intervenciones multimodales, pero como les vuelvo a repetir, nosotros manejamos grandes poblaciones, los que son nuestros recursos no son tan grandes, pero venimos mejorando a través del tiempo en lo que es el interés de la seguridad social, en lo que es geriatría, porque mucho se habla de lo que es el adulto mayor, pero lo que es poco a poco vamos consiguiendo las cosas, pero no nos detenemos ante ello, ¿no? Y vemos que el paciente pues se está recuperando lentamente y seguiremos siguiéndolo. Gracias. Buenas noches. Doctores, estábamos intentando reactivar el audio, las disculpas del caso. Gracias, doctora Pecho, por la intervención. Por nuestra parte, bueno, queríamos también comentar eh, eh, lo que se ha venido trabajando con el paciente. Si bien esta revisión ha sido para presentar algo novedoso, una posibilidad de un método poco invasivo, de bajo riesgo, como una alternativa para diagnósticos futuros, ¿no? Eh, También el abordaje geriátrico no se ha dejado de lado. Para todos los pacientes que ingresan a nuestra unidad de agudos, se realiza la intervención en todas las dimensiones. Se trabaja de la mano, como comentó la doctora, con terapia física, con psicología, con servicio social. Y lo más importante en este caso del paciente en específico es que al alta se ha derivado con las especialidades correspondientes también para hacerle el seguimiento y también está en seguimiento por nosotros. Dentro del plan de trabajo que tenemos previsto con este paciente, ya de manera ambulatoria, es realizarle una nueva valoración geriátrica, ver los progresos que tiene y también plantear la posibilidad quizás de repetir estudios, ¿no? En este caso, valorar una nueva cápsula endoscópica o valorar otro estudio que permita establecer si el diagnóstico, pues, el definitivo, digamos, ¿no? El que explica todos los síntomas que ha presentado este paciente, toda la clínica que ha tenido, son explicadas por esta infección parasitaria que ha tenido, o si hay de fondo alguna patología más para que haya condicionado, ¿no? Un estado de inmunosupresión, una infestación que haya llevado a una anemia tan severa en este paciente, ¿no? Estamos todavía con este paciente en camino a completar la intervención geriátrica propiamente dicha y va a seguir realizándose de manera ambulatoria, ¿no? Es el compromiso que tiene el servicio con todos los pacientes que son dados de alta para ya hacer seguimiento ambulatorio.
de sus patologías y en sí de todas las esferas que puedan tener comprometidas, ¿no? Gracias, doctora, por sus respuestas. Nos preguntan también acá por el chat eh, si también hubo una evolución en cuanto a lo que fueron la valoración geriátrica en cuanto a movilidad, Barter en relación al primer control y al momento del alta, ¿no? Si actualmente en el seguimiento ha tenido una nueva valoración y asimismo nos preguntan si el paciente tenía apoyo familiar según la escala de Gijón. Bien, sí puedo leerla. Estamos con problemas con con el audio por momentos. Estoy leyendo. ¿No nos pueden decir cómo fue la evolución de la movilidad y el Bartel al alta? En realidad, el Bartel al alta no tuvo mucha diferencia y está pendiente el control que se le ha hecho al paciente ha sido, como ven, el día 8 de marzo. Está pendiente darle la cita para lo que es valoración geriátrica integral como procedimiento en gabinete. Justamente me consultaron para poder hacer yo misma la valoración geriátrica de este paciente por temas que hemos tenido algunos descansos médicos, un colega operado en el servicio. No he podido estar yo los turnos para poderle dar la cita más pronta y tener pues la valoración control para nuestra presentación. Pero queda pendiente. Nuestro flujo de cómo se realizan entre la consulta externa y valoración geriátrica es algo distinto para lo que es, nos adecuamos, bueno, a lo que tenemos como institución, ¿no? Entonces ha pasado la consulta externa y ahora queda pendiente la cita para lo que es la valoración geriátrica como procedimiento. Después lo que es el escala de Gijón, por favor, acá sí les pediría que tenemos la evaluación inicial del paciente y lo que han sido los seguimientos, así que le doy el pase al doctor, a la doctora Nadia Arista, para que les pueda ampliar lo que ha sido la evaluación social con la escala de Gijón modificada. Doctora Nadia. Sí, doctora, ¿se logra escuchar? Sí, sí, ahora sí se Ya, escucha. perfecto. Gracias. Bueno, en el caso del paciente, era un paciente que se identificó con la escala modificada de Gijón que tenía riesgo social. El paciente vivía con un hijo, bueno, tenía acceso a servicios, pero sí se identificó un riesgo social. Adicionalmente, bueno, al alta el paciente sí fue con las indicaciones del caso, se hizo el contacto con el familiar para ver quién iba a estar a cargo del cuidado. En este caso, el compromiso fue por parte de la esposa y también del hijo, ¿no? La esposa, según nos refirió en algún momento, estaba viviendo en un domicilio distinto en la época en la que se hizo el diagnóstico, pero ya actualmente vive con el paciente y con su hijo, por lo cual la escala también social puede que haya mejorado debido a que ya tiene mayor apoyo para el tratamiento, ¿no? Para el seguimiento que está teniendo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Gracias a todos los participantes del Hospital Almenara. Bueno, ha sido un caso bastante interesante el tema que han desarrollado. Bueno, ahora con todas las dificultades técnicas que hemos tenido, hemos podido desarrollar la primera sesión y bueno, en aras del tiempo vamos a dar por concluida esta sesión, agradeciendo en este caso, a la sede de Almenara, tanto a los médicos residentes, la doctora Nadia, el doctor Scott, como a la doctora Luz Pecho, que nos han presentado este tema tan interesante y seguimos esperando para las próximas sesiones que se van a ir dando
en cuanto a las discusiones de casos clínicos, agradecemos su presencia a todos y felicitaciones a todos por la presentación. Bueno, Muchas eh, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. gracias, doctora, y gracias, doctores, por, como les decía, la invitación a nuestra sede. Buenas noches.